Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta WeTalk. Y hoy tenemos el placer de estar con Alice Cunha da Silva, pertenece al Departamento de Innovación de Westinghouse y nos va a contar y va a compartir con nosotros la historia de su vida, una historia tremendamente inspiradora para adentrarnos en el mundo del perfil STEM femenino. Pero antes de eso, a Alice le gustaría empezar dándonos algunos datos. A ver, como ingeniera, ella quiere contextualizarlo todo y que su mensaje llegue alto y claro. Así que, Alice, danos esos datos que has estado buscando como buena investigadora e ingeniera. Bueno, primero, muchas gracias por hablar conmigo aquí. Es un placer poder traer un poco de este mensaje, compartir un poco de lo que creo de mi historia. Sobre los datos, sí, como buena ingeniera tenía que me basar en datos específicos, entonces hice una lista que voy a mirar un poco para que no me olvide nada. Bueno, hoy las mujeres, de acuerdo con el Banco Mundial, cuentan con 40% de la fuerza laboral. Pero esta es la fuerza laboral paga. De la no paga, todo el trabajo que no es pago, que se cuida de la casa, de la familia, de los niños, lo que sea, más de 70% está sobre la responsabilidad de la mujer. Sobre estos 40%, cerca de 40%, de acuerdo con el Banco Mundial, este año el Organismo de Energía Internacional de OECD ha divulgado que en el sector de energía como un todo, solamente desde 10% de los empleados son mujeres. En menos que eso, están en posiciones de liderazgo. Y también han divulgado que de las mujeres que están en el sector, en general los sueldos son de 15 a 20% menores, más pequeños que de los hombres. Eso me lleva a pensar también en la cuestión de cambio climático, por ejemplo. Hay estudios, cualquier persona puede entrar en el sitio de web de las Naciones Unidas de Mujeres que demuestran que las mujeres son uno de los grupos más impactados por las consecuencias de cuestión de cambio climático. El sector de energía es uno de los más responsables. Entonces pensamos que las mujeres son solamente desde el 10% del sector de energía, que es muy importante que combate el cambio climático. Y aún también son los grupos que sienten más las consecuencias del cambio climático, que son muchísimas y por muchos motivos que podemos entrar después si quieres. Es preocupante porque las personas que son afectadas tienen que se involucrar para resolver también, para traer sus voces. Entonces es una cosa preocupante. En hay un estudio publicado por la Sociedad de Mujeres en Ingeniería que está más enfocado un poco con los datos de Estados Unidos, de Reino Unido, pero que tenía cerca de 34% solamente mujeres en carreras STEM comparados con 100% de carreras STEM, solo 34% son mujeres. Pero cuando vamos a ingeniería específico, informática, por ejemplo, ese número cae. En Brasil, soy de Brasil, entonces no lo habíamos notado. Mi portuñol ha dado. Pero bueno, en Brasil, en los registros de ingenieros que han terminado sus cursos, es registrado en las asociaciones para practicar ingeniería como profesión, porque alguien puede hacer ingeniería y después trabajar con otra cosa. Pero de todos los ingenieros que son registrados, solamente 15% son mujeres. Entonces, eso demuestra que también hay necesidad de traer más. En España, por ejemplo, sobre los cursos, yo estaba buscando, el Centro Universitario de España ha divulgado unos datos que en ingeniería menos de 30% de los alumnos son mujeres, en informática menos de 20%. Entonces esto demuestra que aún no estamos trayendo tantas mujeres para estudiar carreras como esa. Y no es algo de un país, sino que es algo generalizado. Exactamente. Yo estaba siempre buscando datos globales, tenemos datos de España y de Brasil y de todo, pero es algo común en muchos países. Sí, por supuesto que hay países que son un poco más avanzados que otros. Siendo una persona de Latinoamérica, veo la diferencia muchas veces entre lo que pasa allá y lo que pasa en algunos países de Europa. Pero es un problema global. Cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, sabemos que si resolvemos un país o una empresa resuelve hacer algo
que vas a reducir sus emisiones, que no se va a resolver, que es colaborativo, que tiene que todos que hacer juntos. Y para mí es lo mismo con la cuestión de género, que es que tenemos que estar todos juntos contribuyendo. Cuando vemos el mercado total, por ejemplo, que vamos a empresas de Fortune 500. El año pasado ha salido un artículo que han quebrado todos los récords, que tenían el más grande número de mujeres CEOs de compañías de Fortune 500. De 500 compañías, 44 solamente tenían mujeres. Entonces, el récord fue menos de 10%. Y cuando vamos a academia, por ejemplo, hay estudios de UNICEF, estudios de cada país también, que demuestran que muchas veces más mujeres entran en la universidad, y ahí no estoy hablando de carreras STEM, estoy hablando en general, terminan, pero cuando vemos la academia, la vida académica, cuando vemos las personas que están creciendo, que están llegando a investigadora senior, que están publicando de todo, hay un efecto tijera, que UNICEF también llama de leaking pipe, que podemos empezar con mucho, pero al decorrer de la carrera se decrece de una manera que el porcentual es muy pequeño de mujeres en este punto. Entonces es una cuestión no solamente de atraer, pero una vez que están dentro, ¿cómo mantenemos? ¿Cómo mantener? ¿Cómo crear un ambiente que las mujeres pueden crecer, que pueden llegar a cargos más altos, llegar al liderazgo? Continuando en academia, hace 2 semanas estuve en Suecia, en Estocolmo, y yo tenía que visitar el Museo del Premio Nobel. Yo salí del museo y cuando apagaron las luces se pidieron para se retirar, porque me quedé el máximo tiempo que pude. El museo es muy interesante, tiene un banco de datos que podríamos hacer una investigación de todas las personas que ya ganaron el Nobel. De 981 premios que han dado desde que empezaron hasta el 2022, 981 premios en total, solamente 60 fueron para mujeres. 60, menos de 10%. Y eso llevan en consideración que hay premios de literatura, economía, paz, medicina, estas cosas, no solamente de física, química y todo. De todos los premios, solamente 60 fueron para mujeres desde que se empezó el premio Nobel en 1900. Hace mucho. No habíamos nacido. En 1900 hace mucho. Sí, creo que fue en 1901, una cosa así. Está en el museo. Si a alguien le impacta, yo recomiendo, es increíble el museo, pero de verdad es asustador que este sea un número. Y la cuestión de género, muchas veces pensamos que es una cuestión de justicia, de derechos humanos, porque es lo cierto, pero también es una cuestión de business case, es una cuestión de más creatividad. Hay estudios, muchísimos estudios que demuestran que la diversidad añade potencial innovador en las compañías. Añade habilidades nuevas y destrezas diferentes, sí, que nos hacen crecer, en definitiva. Sí, trae más interés, más lucro para las empresas. Entonces, hay un estudio de McKinsey en 2015, ellos han divulgado un estudio sobre la paridad de género. Y han investigado eso en 95 países. Entonces no fue una cosa limitada a un país, fue de varias regiones, de todo. En este estudio ha demostrado que si de verdad teníamos la paridad de género, desde 2015 a 2025 creo, podríamos añadir en el PIB, en portugués es PIB, cerca de 12 trillones de dólares hasta 28 trillones de dólares. Y de verdad, yo ni tengo idea de cuánto dinero es esto. Es incalculable. Sí. Y en global, en GPD en inglés, global, se podría añadir esto tanto si teníamos la paridad de género. ¿Qué potencial? ¿Qué de potencial de crecimiento para la compañía, de potencial de revenue, que hablamos mucho, ¿sabes? Entonces, la cuestión de diversidad, que estamos aquí hablando de diversidad de género, pero la diversidad tiene muchos ámbitos, muchas áreas. No es solamente una cosa de es lo cierto hacer, es una cuestión de
de estrategia, es una cuestión de business case que tenemos ya probado en diversos estudios. Entonces es muy importante y aún tenemos mucho que caminar. Hay mucho recorrido que hacer, pero yo creo que al final figuras como la tuya, Alice, hacen que la gente siga caminando en esta dirección, ¿no? Y una vez que ya nos has dado estos datos, ya te relajas como ingeniera, por favor, abrimos un poco más ese mundo de Alice y quiero que me cuentes tu historia, ¿no? Y empezando, al final, ingeniera nuclear y de Brasil, como titular, impactante. Quiero que me cuentes un poco todo ese origen. Vale. Bueno, cuando yo era niña, siempre me encantaba mucho más la matemática. De verdad, me divertía haciendo los cálculos de álgebra. Para mí era divertido. Mensaje importante para los hijos. Hay gente que se divierte con las matemáticas. Sí, es verdad. Yo me divertía. Entonces yo pensaba, bueno, cuando empecé a pensar en carreras, tengo que seguir carreras de ciencias exactas, porque era lo que más gustaba de hacer. Y era una situación era como una cura con mi madre, por ejemplo, cuando yo sacaba notas en la clase de matemática que eran más bajas, yo lloraba. En las otras ni tanto. Las otras clases estaba bien, voy a pasar. Pero matemática yo lloraba. Me recuerdo que había salido un estudio en Brasil que decía que las niñas empezaban en la escuela con un desempeño mejor que los niños, pero después eso cambiaba. Y mi madre ha tomado esta información como si fuera biológico, como si fuera la verdad. Bueno, mi hija es buena ahora, pero en el futuro los niños van a pasar. Entonces me recuerdo que algunas veces cuando lloraba, dijo, no te preocupes, es normal, es tan fácil que los niños van a pasar. Es lo que viene en el manual, ¿no? Sí, no hablaba como porque no creía en mí, no era eso, era porque ella absorbió la información como una cosa que es lo normal, y no quería me ver llorando. Claro. Entonces era una preocupación. Pero yo no aceptaba eso. Claro, era una manera de gestionar tu frustración, o sea, decir, esto está muy bien, pero no te preocupes, sobre todo para que tú no sufrieras. Sí, exacto. Era esta preocupación, pero era una preocupación que ella tenía con este pensamiento que era la verdad, que los niños iban a ser mejores en estas cosas que las mujeres, es lo que sea. Pero yo no aceptaba, entonces intentaba siempre mejorar y trabajar en estas cosas. Y cuando había visto a mi primo trabajando con informática, haciendo juegos en su teléfono y pensé, voy a hacer informática. Y entré en una escuela de informática en cuanto estaba haciendo mi enseñanza media. Y yo me despertaba a las 4:30 de la mañana porque tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana para llegar a la escuela a 7 de la mañana porque vivía como 2 horas de distancia de la escuela. Iba para la escuela de informática, salía de la escuela de informática, iba para enseñanza media hasta las 6 de la tarde. Y después salía y cogía un autobús de vuelta a mi casa 2 horas hasta el curso de inglés, porque como estaba haciendo informática y tenía que aprender programación, yo pensé, tengo que hacer inglés. Entonces llegaba a casa a las 11 de la noche para me despertar 4:30 de la mañana el día siguiente. Eso cuando yo era teenager. Entonces, porque una cosa muy buena que mis padres me han enseñado es que la realidad que teníamos, yo solo lograría cambiar para una cosa mejor si estudiara. Entonces, para mí el estudio fue las puertas que abrieron para el mundo. Entonces, cuando estaba terminando informática, logré un trabajo en una compañía que se llamaba Instituto de la Cualidad Nuclear. Uf. Y yo estaba... Tremendamente atractivo. Sí, pero era para hacer IT, era para hacer informática. Yo estaba como arreglando computadoras de los empleados solamente. Y en este instituto tenían empleados que trabajaban en las usinas, en los reactores nucleares de Brasil. Y yo tenía que arreglar sus computadoras, hacer como un vistazo, ver si estaba todo bien. Entonces tenía que viajar a las usinas, ni siempre, pero una vez u otra, para ver sus computadoras porque trabajaban cerca,
pero como eran empleados de mi compañía, nosotros que teníamos la responsabilidad, no la usina. Entonces, yo empecé a mirar aquellos predios de reactor nuclear y pensaba, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Te dejó fascinada. No, me dejó muy curiosa porque no tenía ni idea de qué era. Y en este punto que yo ya sabía que no sería programadora, porque una de las cosas buenas de informática fue descubrir que no iba a hacer videojuegos, no iba. Pensé, bueno, voy a hacer para ingeniería porque quiero utilizar los conocimientos de las ciencias exactas para hacer cosas que beneficien a la sociedad. Para mí esto está muy dentro de la ingeniería, cómo tomamos los conceptos de ciencia y transformamos en cosas que pueden beneficiar a las personas. Entonces, cuando empecé a estudiar para hacer ingeniería, la Universidad Federal de Río, que es la universidad que yo hice, había creado el curso de ingenieros nucleares en aquel año. Entonces, la vida te estaba diciendo algo. Es eso, sí. No puedes hacer videojuegos, Alice, no se te da bien. No. Pero abren esa carrera, esa vía. Entonces fue así que de curiosidad pensé, voy a descubrir qué es eso. Y en Brasil hacemos las pruebas ya directamente para el curso que vas a hacer. Entonces elegí ingeniería nuclear en esta universidad, que es una universidad federal de Brasil, y pasé, empecé a estudiar. Y ingeniería, no sé muy bien cómo es en España, pero en Brasil los 2 primeros años, son 5 años en Brasil ingeniería. Los 2 primeros años en general son los cálculos, las físicas, no bastan adentro de su específica ingeniería. Y yo digo, no voy a esperar 2 años para descubrir lo que es. Entonces empecé a hablar con varios profesores en la primera, segunda semana de clases para descubrir qué es eso, porque no voy a me quedar 2 años aquí hasta que llegue. Y hablé con un profesor que ha dicho, ¿quieres quedar en mi laboratorio? En la segunda semana de clase ya tenía la llave del laboratorio. Madre mía, Alice. Y ahí me quedé en este laboratorio e hice estudio de investigación, ha publicado artículos de investigación de reactores nucleares, de análisis de accidentes, de todo. Y ahí se fue. Y ahí cuando Brasil tenía un programa de intercambio, me fui a los Estados Unidos para intercambio, que era un programa de gobierno brasileño que enviaba estudiantes afuera. Y ahí empecé en Westinghouse, en esto, porque cuando fui a los Estados Unidos a hacer este intercambio, tuve la oportunidad de hacer una entrevista en Westinghouse en Pittsburgh y empecé a trabajar en Westinghouse en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Volví al Brasil, Westinghouse me ha contratado para Brasil y ahí estoy, hace 8 años en Westinghouse. Fantástico. Pero nos has contado la parte fácil, digamos, ¿no? El que todo te viene de cara, como se suele decir aquí. Oh, no. Pero también habrás encontrado alguna traba, algunos momentos un poco más complicados que quizás te hacen pensar, ¿estoy en el camino correcto? ¿No lo estoy? ¿Cuáles han sido esos momentos que te han hecho, jope, son pequeñas piedras que te vas encontrando en el camino? Bueno, he tenido muchos. Es normal que cuando hablamos sobre la trayectoria destacamos las partes que eran cierto, ¿sabes? Los sí. Afortunadamente también, ¿eh? Sí, sí. Contar la historia desde lo positivo siempre. Pero había muchos no. También, por ejemplo, en la universidad, yo tuve que me quedar. En Brasil no viví cerca de la universidad, entonces hacía como 2 horas todos los días hasta llegar a la universidad y volver a la universidad. Entonces eran al menos 4 horas por día en autobús, que era difícil. Tenía poquísimas mujeres en mi clase, teníamos como 25 estudiantes de ingeniería nuclear. Por supuesto que muchas clases combinábamos varias ingenierías. Solamente éramos 3 mujeres. Y muchas veces escuchábamos comentarios. El trayecto de universidad y trabajo, he tenido situaciones que, bueno, estaba en reuniones como ingeniera, las personas
pensaban que yo era la secretaria que iba a tomar notas y muchas veces ni he podido me presentar. Como empezaba la reunión, todos se presentaban, pero cuando yo iba a me presentar no me dejaban porque vamos a empezar, porque los ingenieros van a hablar. Y yo no era la ingeniera, claro, o no pensaban que yo no era. Entonces yo había visto personas cuando hablaban, no, yo soy ingeniera nuclear, como de sorpresa, porque la primera idea es que tú te estás ubican en otro rol. En otro rol. Ya he estado en compañías con reuniones que ni tenían baños de mujeres cerca. Que esto hace pocos años, no es una cosa de muchas décadas. He tenido situaciones que me han dado trabajos menores, que tenemos que luchar un poco más para ser reconocidas. Que no, yo tengo la expertise, yo sé lo que estoy hablando, entonces convencer personas que saben. Y un montón de otras situaciones que para mí muchas veces lo más difícil es esta constancia de eso. Sí, porque al final tú vives esta serie de situaciones que a lo mejor a otro tipo de persona dice, mira, abandono, pero ¿qué es lo que a ti te lleva a decir, no queréis Alice? Toma 2 tazas. O sea, voy a enfrentarme a esto y voy a continuar porque es mi objetivo. ¿Qué son esas cosas que te hacen seguir adelante? ¿En qué te apoyas, Alice? Tiene mucho. Esto es muy bueno porque hablamos de ingeniera no está sola, ¿no? En esto. Esto es verdad. Tener una comunidad de personas que te apoyen, tener personas que te digan, que te escuchen y que te digan, mira, vamos, es esencial. Es una cosa que hace toda la diferencia porque cuando llevas, a mí me gusta llamar picadas, como si fueran abejitas, ¿cómo se llaman? ¿Picaduras? Picaduras, como si fueran picaduras. Cuando se lleva todos los días, una hora empieza a pensar, mismo sin percibir, de verdad quiero me quedar aquí, de verdad este es mi sitio. Puedes dudar de sí mismas. Claro. Entonces, cuando tienes esta comunidad de personas que te apoyen, que te ayuden a seguir, estas personas que son modelos, por eso que hablamos mucho de role models, de personas que sean modelos, tan importante que niñas ven que es posible, porque la trayectoria no es fácil. Entonces tienes que tener esta visión. Y para mí era siempre también, además de amigos que me apoyaban, era saber mirar de dónde salí y de dónde ya había llegado. Y todo echar la mirada atrás, ¿no? Sí. Es como tenía una ponencia de Steve Jobs en una universidad en los Estados Unidos una vez que había dicho que muchas veces que de verdad solo logramos conectar los puntos cuando miramos detrás. Él habla de eso. Y yo podría mirar detrás de dónde salí, de dónde mi familia creía que podría o no podría, porque mi madre habló para mí una vez que mis sueños de niña en Brasil, ella no creía que era la realidad de nuestra familia. Por supuesto, Brasil es muy grande, hay personas de distintas realidades, pero la mía, mi madre ha dicho, no creía que era posible para nosotros. No era que ella no creía en mí, nuevamente. No, es diferente. Es diferente. Y yo pensaba, no, mira, ¿dónde llegué? Sí, mis padres nunca fueron a la universidad. Mi abuela nunca ha estudiado, como aprendió a escribir después de adulta. Entonces, yo soy formada, yo hablo en otro idioma. Entonces, es posible que yo continúe caminando. Entonces, el apoyo también, que es muy importante. La fuerza de la comunidad es brutal, ¿no? Es brutal. Lo estamos viendo día a día. Al final, los grupos de apoyo, las comunidades funcionan porque te ves reflejada en otras personas y ves que si otras personas lo hacen y pueden, tú también. Y de hecho... Te motiva. Exacto, esa motivación y tú también estás involucrada en algunos proyectos, ¿no, Alice? Que estás allanando el camino a esas futuras mujeres STEM o futuras ingenieras. Sí, esto es una otra cosa que motiva, es saber que si continuamos, estamos abriendo puertas para que las próximas no pasen por lo mismo o que tengan un camino un poco más fácil, que lleguen más lejos, porque personas antes de mí llegaron hasta un punto y gracias a ella yo puedo llegar un poco más lejos. Entonces, en Brasil decimos mucho, tenemos que dar las manos, elevar juntos otras personas.
Y entonces, por ejemplo, aquí en España también tiene una comunidad de mujeres en nuclear, por ejemplo, que como estoy, pero hay otras comunidades de mujeres en diversas áreas de la industria. Yo participé de un proyecto en Brasil el año pasado que publicamos un libro llamado Mujeres en Energía, donde yo fui una de las autoras de este libro y lanzamos el año pasado. Y este año estamos coordinando un nuevo libro que es Mujeres Nucleares, donde son historias de mujeres que construyen el sector nuclear brasileño. Y vamos a lanzar en este año. Es una manera también de traer visibilidad para estas mujeres que hacen la construcción. Y hay campañas, por ejemplo, Westinghouse hace parte de una campaña que se llama Equal by 30, que se propone imponer al menos 30% de mujeres en liderazgo hasta 2030. Eso ya está cambiando porque desde el año pasado Westinghouse tenía como de ese 9% y este año ya tenemos 25%. Entonces, yo de verdad, yo soy un poco más ambiciosa, creo que tiene que ser más que 30%. Pero son campañas que promueven también esto. Es como había dicho, que yo pienso que es un trabajo de todos. No es solamente políticas de gobierno que son importantes. Por supuesto, tenemos que tener, cuando hablamos de licencia maternidad y licencia paternidad, por ejemplo, para igualizar un poco el papel de la mujer y del hombre en la familia. Pero no solo es el gobierno, tienen que ser las organizaciones y que yo también, como una persona, puedo hacer. ¿Cómo puedo apoyar esto que es un problema global, que no es un problema de uno y de otro, y que no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todos. Entonces, y si ves, Alice, y si echas la mirada atrás, ¿estás viendo ciertos cambios? ¿Estás viendo que ese avance, a pesar de, como he dicho antes, es lento, pero sí ves que ese cambio ha cogido cierta inercia, que quizás las Alice del futuro lo van a tener más fácil? Yo espero que sí. Yo veo cambios, por ejemplo, lo que ha dicho de cómo Westinghouse ha añadido ya desde el año pasado hasta este año. Esto es una demostración, pero veo cambios también de leyes. Por ejemplo, España es un ejemplo muy grande en esto. Pero es aquí, no podemos estar como acomodados, como, está cambiando, entonces va a mejorar. No, tenemos que siempre mantener este trabajo. Colaboramos todos para que llegue a un punto que no necesite más de acciones positivas con relación a eso, que sea el natural. Eso es. No sé si voy a ver eso en mi generación, pero soy una persona esperanzosa, entonces... Que las cosas fluyan de forma natural, ¿no? Sí. Que no siempre tengamos que estar forzando. ¿Y qué cosas, Alice, se te ocurren o que tú, viendo lo que tú viviste en la universidad, dijeras, oye, pues yo haría esto en el cole o haría esto en la universidad para atraer a ese perfil unicornio, que es el STEM y encima femenino? ¿Qué cosas crees que has echado de menos tú en la facultad, en el cole, que te hubieran resultado, bueno, pues más atractivas o te hubieras sentido más arropada o acompañada en ese proceso? Sí, yo creo que empresa de niños, que es el mensaje que enviamos desde pequeños, que es tener, las niñas tienen esta visión que es posible, porque muchas veces sí hay personas que no has visto nunca, pero voy a ser la primera. Pero no podemos demandar que todos seamos iguales. Tenemos que tener distintos perfiles de personas en todos los lados. Entonces, traer modelos, demostrar que es posible, hace una diferencia muy grande. Yo me recuerdo que me encanta viajar. Y cuando hablábamos de avión, porque nunca había andado de avión con una niña, mi hermano hablaba de ser piloto y yo hablaba de ser comisaria, porque los pilotos todos eran hombres. Y yo no veía la posibilidad de ser piloto. De verdad, lo que pasa es que cuando estaba estudiando para la universidad, yo hice prueba para ser piloto de la aeronáutica en Brasil y pasé la parte escrita, no hice los otros. No hiciste la simulación. No hice nada más, solo la escrita, hacía pruebas para testar mi conocimiento, ¿sabes? Pasé, pero sí, yo me recuerdo que cuando niña, esto no es una cosa que pasaba en mi cabeza porque las mujeres no eran pilotos, entonces poder ver hace una diferencia muy grande. Poder cómo
es normal que desde niñas la mujer siempre está más direccionada al cuidado, a lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos mostrar a las niñas que es posible ir en las universidades? Pero, porque muchas veces vamos a la universidad a traer, pero a la universidad las personas ya eligieron sus carreras. Claro. Entonces tenemos que empezar de antes, ¿sabes? La sociedad también, ¿cómo podemos demostrar que es posible? Porque no es como, la mujer puede elegir lo que quiera hacer, pero mostrar que esta también es una posibilidad para ella, que ella también es capaz de hacer eso. Entonces yo creo que debemos empezar de niños, de las pequeñas. Eso es, poco a poco, ir sobre todo abriendo un abanico de posibilidades y oye, esto es todo lo que tienes delante de ti, elige lo que mejor te convenga o lo que te nazca. Y ¿cuándo ha sido, si tienes, seguramente que tienes alguna joyita o varios momentos joya de decir, wow, por esto me he peleado con todo lo que se me ha puesto por delante? Por eso cuando mi madre me dijo no, yo dije, sí, mamá. ¿Qué cosas, así, momentos? Yo soy enormemente emocional y por eso quiero que me des esa chicha, esa emoción. Bueno, es una constancia también, no es una cosa. Hay algunos momentos más especiales, de verdad. Pero creo, por ejemplo, cuando hice pláticas en escuelas yo tuve una plática en una escuela una vez que 2 años después fui a la universidad a hacer una plática en mi universidad. Volví después de graduada. Este chico llegó y ha dicho, ¿se recuerda que hace 2 años que he estado en esta escuela? Y yo sí, yo estaba allá, escuché, en aquel momento decidí hacer ingeniería nuclear y aquí estoy. Entonces la influencia que tiene, varias personas ya me agradecían como en Instagram. O sea, vi un podcast que ha hecho, es muy interesante, quiero pesquisar un poco más de eso. Entonces traer un poco de información sobre un área que me encanta, que para mí es parte de solución de problemas globales, y ver que estoy influenciando nuevas generaciones de alguna forma, trayendo información. Ver que muchas chicas muchas veces me llegan y dicen, mira, gracias porque yo creo que voy a hacer eso, porque yo creo que puedo. Entonces esto para mí es una cosa muy buena de sentir que puedes apoyar. El impacto que tienes en las personas, porque al final creo que no somos conscientes el impacto que tienen nuestros hechos, nuestras palabras en el resto de personas, ¿no? Y supongo que el que te reconozcan ese impacto es brutal, ¿no? No es una cosa que hago buscando reconocimiento, sí, pero para mí es muy interesante, me quedo agradecida, ¿sabes? Eso como de poder apoyar que nuevas personas de verdad reconozcan la importancia de nuclear, que para mí me encanta, y que se vean como voy adelante con esto, en especial cuando tengan niñas chicas que ven y me hablan así. Tuve un momento también muy especial que varias personas hablan. Yo participé en la Olimpiada Mundial Nuclear que hice la World Nuclear University hace muchos años. Y ellos hicieron esta Olimpiada en parcería con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Yo participé, llegué a final y gané. Y yo fui la única representante de las Américas y la única mujer que estaba en la final. Todo un orgullo. Gané, recibir el trofeo de las manos del director general del organismo en aquel momento en Viena. Fue mi primera vez en Europa de mi vida. Fui con todo pago. Estaba muy guay. Ver que, mira, estoy en la carrera cierta porque... Y a través de esto, de este momento, de este premio, que fue un momento muy especial para mí personalmente, pero me abrió muchas puertas para hablar de nuclear para otras personas. Entonces pude estar en programas de televisión en Brasil, pude hablar para revistas de todos de la importancia de nuclear y ver que personas pasaron a conocer esta tecnología por cuenta de una abertura de algo que yo había ganado. Entonces, en estos momentos me da motivación para, no, estoy en sitio cierto y aún se tiene dificultad, pero
voy a seguir, en especial porque tengo que seguir para permitir que otras también vengan detrás. Me parece que eres una persona que agradece todo lo que te va pasando, a pesar de ser una persona que lucha por todo lo que le pasa, ¿no? Pones de tu parte toda tu fuerza, todas tus ganas, y además eres agradecida. Y compartes, eres generosa porque compartes por medio de tu comunicación, que creo que dentro de este sector industrial la comunicación es básica para dar a conocer el trabajo que se hace. Y solo me queda darte las gracias. Pero antes yo voy a contar un pequeño secretito, y es que Alice tiene estas píldoras dentro de ella, ¿no? Estos momentos memorables que le hacen no olvidar, porque trabaja en lo que trabaja. Pero es que tiene algo físico que te hace recordar día a día y no olvidar tu objetivo. Sí. Y ese elemento físico que tienes, Alice, es, si nos lo quieres, no sé si para poder enseñarnos la cámara, pero no, a ver. Bueno, tengo un tatuaje de un átomo aquí en mi tornillo aquí. Tobillo, gracias. Tornillo, ahí te ha salido otra vez esa vida industrial. No, en portugués tornozelo, tobillo. Porque, bueno, como ya dije unas 500 veces aquí, me encanta el sector nuclear, pero he elegido aquí cerca de mis pies porque la educación, el estudio de esta materia, de estudio de ingeniería nuclear, me ha abierto puertas y me ha permitido caminar en espacios que yo nunca pensé que iba. Entonces, fue una manera de marcar en mi cuerpo el amor, y me recordar, de agradecer, porque lo que pude hacer, la oportunidad que tuve de trabajar con distintas plantas, que en Westinghouse, ya trabajé en Westinghouse en distintos grupos y aprender tanto. Todo fue a través de estudio, fue este sector que me abrió unas puertas que, bueno, yo soñaba, pero no imaginaba que sería tanto. Entonces, tengo aquí, no sé si puedes ver. No sé si se ve, que nos diga nuestro director si se ve. Si no bueno, se ve. Aquí está, pero es por eso, para marcar una manera de agradecer, de tener en mí siempre este camino, la oportunidad de sitios que puse pisar que no pensaba que iba a poder. Alice, solamente me queda decirte que eres tremendamente inspiradora, que eres muy generosa con el resto de personas que quieren y que están tan enamoradas de este sector como tú, y que sigas así porque de verdad eres un ejemplo. Gracias. Así que mil gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ver nuestro chat si tenemos alguna pregunta, que supongo que hay muchas. Vamos a ver. La pregunta es: teniendo en cuenta la desproporción entre hombres y mujeres que arrojan los datos que nos has facilitado, y que el mundo que nos rodea está en gran parte diseñado por ingenieros, desde la energía, los edificios, los algoritmos, ¿cómo mejoraría la construcción de este mundo integrando una visión en femenino? Sí, bueno, tenemos que entregar a las mujeres. Los algoritmos es una cosa muy impresionante. Por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial, ChatGPT, de estas cosas. Muchos de estos algoritmos tienen bias, y no solamente bias de género, bias raciales muchas veces. Entonces necesitamos que más personas distintas, más diversidad, utilicen esto. Yo creo mucho en lo que hablamos en Brasil, no sé si la terminología es lo mismo, en acciones positivas, en campañas como que Westinghouse se ha ponido como Ecovalidade, tener objetivos de involucrar más, y hacer como de propósito, ¿sabes? No esperar que acontezca, y hacer de propósito, cómo traer más. Ser proactivos, sí. Al final no quedarte esperando a que sucedan, sí. Porque exactamente, hoy la construcción es de una manera que está muy más hombres, y esto se cambia también los perfiles de liderazgo, por ejemplo. Hay muchas ideas que un líder tiene una manera de ser. Es muchas veces un perfil más masculino de ser, de acuerdo con la sociedad que tenemos hoy. ¿Por qué mujeres con otros perfiles no pueden ser líderes? Muchas veces son líderes muy
muy especiales, no especiales, muy efectivos también, pero tienen una personalidad distinta y está bien. Entonces, sermos proactivos en crear ambientes que promuevan. Esto es una cuestión de seguridad también, se piensa como en seguridad de industria, seguridad nuclear, seguridad de lo que sea. Se crea un ambiente donde las personas sienten que tienen voz, se trae más seguridad. Tiene una frase que una persona que me encanta, que trabaja con diversidad, está a cargo de una empresa de headhunter, una cosa así, que ha dicho que diversidad es llamar a la persona para la fiesta. Inclusión es que la persona se sienta a voluntad de bailar. Entonces no es solamente traer a las mujeres, es cómo ellas están. Están ellas libres para trabajar, están ellas libres para levantar sus voces, están ellas libres para crecer. Entonces, es de verdad, tenemos que ser completamente proactivos, como ha dicho, hacer de propósito, traer de propósito y crear un ambiente que ellas pueden... Fructífero. Hola Alice, nos dice otro de las personas que nos están viendo, un placer escuchar tu historia. En mi formación profesional, menos del 10% eran mujeres y todas ellas acabaron la carrera de forma destacadísima. En la actualidad son exitosas en sus puestos de trabajo. Saludos desde México. Ah, qué guay. Me encanta México, de verdad. Trabajé con México hasta el año pasado. He hecho de menos a algunas personas allá. Te pregunta, ¿existe como política la inclusión de género en Westinghouse? Sí, tenemos una jefe de diversidad e inclusión en Westinghouse que ha sido contratada hace poco, no sé si 2 años o una cosa así. Dentro del código de ética de Westinghouse también hay toda la cuestión de respeto, como esto Equal by 30, que es una campaña que Westinghouse ha firmado. Hay también otras acciones positivas para desarrollar personas, mujeres en Westinghouse. Aún hay mucho que hacer, pero es una cuestión que Westinghouse está tomando en cuenta. Con nuestra jefe de diversidad e inclusión que tenemos ahora está enfocada no solamente en la cuestión de género, pero de toda cuestión de diversidad e inclusión. Fantástico. Otra persona nos dice, hola Alice, hablamos de todas las trabas que nos ha puesto siempre la sociedad por ser mujeres, pero en este mundo de ingeniería, ¿crees que hay algún punto o puntos en los que nos beneficie el hecho de ser mujer? Tu respuesta puede ayudar a animarse a muchas mujeres a no rendirse. Sí, creo que, bueno, como estábamos hablando, la mujer muchas veces está desde niña enseñada que tenemos que tener más cuidado, a cuidar, a escuchar. Eso muchas veces nos hace líderes más empáticas, personas que escuchan más, que son más colaborativas. Son todas, no me gusta generalizar. Entonces quiero dejar claro que creo en distintos perfiles de liderazgo, pero cuando miramos la sociedad, cómo están criando las niñas y los niños, que los niños son criados muchas veces para ser más asertivos, estas cosas, las niñas más con cuidado y una cosa así, muchas veces esta cuestión de sermos personas más colaborativas, más empáticas, nos tornan muchas mejores líderes en algunos puntos. Son otras habilidades. Son otras habilidades. Exacto. No significa que no podemos ser más asertivas, no significa que los hombres no puedan ser más empáticos. No es solo cuando veo en general algunas características, estas son unas que hay estudios que apuntan que en situaciones de crisis, por ejemplo, muchas veces somos mejores porque aprendemos desde pequeñas a ser más así, más colaborar más, escuchar más, buscar algo más en común do que impor. Entonces, tiene características que creo que todos serían beneficiados, independiente de género, más que muchas veces son más fuertes en mujeres por lo como fuimos creados. Vale, y la última no es una pregunta. La última te dice, gracias Alice, esta industria necesita muchas STEM como tú. Gracias. Y creo que es la mejor frase para terminar nuestra webinar de hoy y agradeceros que nos sigáis, que nos apoyéis y por supuesto también si tenéis algún tema que os puede resultar interesante y os haría especial ilusión que tratásemos, sentiros libre de escribirnos, seguirnos en nuestras redes y yo no me perdería la siguiente. Lo dicho, Alice, un placer
tenerte con nosotros, de verdad. No, Sigue muchas así. gracias a todos y vamos juntas, ¿no? Sí. Siempre. Siempre juntas. Siempre de la mano, has dicho, ¿no? Sí. En Brasil se dice. Damos las manos. Damos sí. las manos, pues dadas de la mano terminamos esta webinar. Así que muchas gracias. Gracias a ti.